Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990 AM desde aquí, por la WPRA 990.com. Saludos a todos los que nos están escuchando. Quien les habla es el profesor Raúl Morris con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana en este subbloque educativo. Queremos tocar el tema de la violencia. Precisamente creo que se ha estado discutiendo muchísimo. A mí me inquieta mucho y yo he tocado mi preocupación de ser una repetidora de los temas que se discuten en los medios de comunicación. Soy muy sospechoso en pensar que los medios de comunicación masivos, precisamente hablo de la prensa particularmente, y claro está, lo que son las noticias a nivel global, están en manos de muy escasos familias, en pocos individuos, ¿no? Y que la filosofía de estas personas se propaga dependiendo de la necesidad que tengan. Lo que quiero decir con eso es que lo que escuchamos de noticias casi siempre es parte de una propaganda que viene, ¿no? Algo que de alguna forma u otra tiene que ver con una agenda. Y esto constantemente se ve cuando hablamos, por ejemplo, de una violencia, que en el caso de Puerto Rico, que se pudiera estar gestando, que existe o no existe, que se plantea por parte de la prensa, y de momento se empieza a repetir, ¿no? Esto de la violencia, y todo el mundo, y todos los medios, y todos los comentaristas, y los diferentes programas empiezan a repetir lo mismo. Y entonces se crea un tipo de caos mediático, colectivo. Ocurre, y ustedes sabrán que ocurre, pues, por ejemplo, la vacunación. Tenemos que vacunar. Hace unos años atrás la cuestión del terrorismo y todo el mundo corriendo y las universidades entrenando y se hacían ejercicios de terrorismo porque de alguna forma u otra nos iban a atacar. No hace tanto, cuando estaba Bush en el poder, y después cuando eventualmente se atacaron allá las torres y todo el mundo estaba corriendo, ¿no? Parte de la histeria, y nos tienen constantemente reaccionando ante una situación que no necesariamente está pasando. Y entonces quería tocar el tema desde esa perspectiva, porque se ha estado manejando muchísimo esto de la violencia en los medios de comunicación, que se están yendo los policías y que no tenemos la policía para que nos cuide, ¿no? Y que no tenemos el Estado vigilándonos. Y yo, lo único que se me ocurrió, y yo lo escuché hace un año atrás, ¿no? Cuando el huracán, precisamente el debacle total del sistema gubernamental, político, que corre el país, que todos sabemos se fue a pique, y que agraciadamente vimos que lo que hizo el ciudadano promedio, eso es interesantísimo analizarlo, en una situación de dificultad, una situación de crisis, una situación de total caos, fue precisamente ayudarnos unos a los otros, ¿no? Y entonces se activa el ciudadano, ayudar a su vecino, ayudar a su colectivo, ayudar a su comunidad, a limpiar las carreteras, a sacar la basura, a tumbar los árboles, o a sacar o a llevarles agua a la gente, ¿no? Eso ocurrió, y yo lo vi que ocurrió. Yo participé en esa situación
Y creo que muchos de nosotros o muchos de los que están escuchando el programa actualmente se recordarán, ¿no?, que los policías pues no existían porque estaban bregando con sus situaciones particulares. Sabemos que sí, que eventualmente los policías empezaron a ser parte. Lo interesante es que son y fueron parte de lo que ya estaba ocurriendo, ¿no?, con la comunidad activándose. Y claro, en su tiempo, pues entonces en las calles, pues dando tráfico, pues proveyendo. Pero como tal decir que había un sistema de seguridad implementado, no. Y que había comunicación entre los de aquí y los de San Juan, no. Y que había una estructura piramidal donde se recibían, no. Eso no existía. Y estamos hablando de semanas y meses que eso no se dio, y precisamente el puertorriqueño o el ciudadano promedio lo que hizo, y el ciudadano profesional, y el ciudadano policía, y el ciudadano bombero, y el ciudadano médico, y el ciudadano enfermero o enfermera, toda esa dinámica, ¿no?, que se activa, y es como un instinto que todos tenemos, que una responsabilidad que hasta yo creo que es inerte, ¿no? Es parte de nuestra genética, es parte de nuestra composición. Cuando nosotros nos vemos en una situación como esa, lo que hacemos realmente es ayudar, ¿no? Y insisto que habrán algunos, y son los menos, estaban por la libre y que hacían lo que le daban la gana, y que el fin era su necesidad. Demasiados de nosotros estuvimos en filas con cientos de personas, y esa dinámica realmente no se dio, ¿no? O sea, y también en los supermercados y también en los servicios públicos, o lo que pudimos recibir de alguna forma u otra, ¿no? Ya sea buscando agua, ya sea buscando comida, ya sea buscando lo que fuera, ¿no? Entonces, regresando a esto llamado, esta crisis que se ha estado discutiendo sobre la violencia, entonces se repite, y el eco de que todo está en caos, y que vemos en los medios de comunicación televisivos, pues hace poco, ¿no? Justamente anoche, ¿no? Encontraron una persona que también era un ex policía, y creo que, o no sé si fue que lo mataron, o suicida, o lo que fuera. Esto ocurrió anoche, creo que fue en Guayanilla, ¿no? Y entonces las peleas que se dan en Santurce, entonces las peleas, unos ancianos que fueron atacados, entonces se empieza un ciclo. Y tengo una compañera que siempre dice que esto se convierte en el copiar, ¿no?, de ver algo que se está manifestando en la prensa, y que eventualmente, que está pasando en la prensa, y se convierte como en copycat, ¿no? Aquel que va a copiar lo que está viendo para repetirlo, para salir en la prensa. Y entonces se da esto en Estados Unidos y en otros lugares, donde un joven entra a una escuela y entonces hace un crimen, o entra a un grupo, y entonces se copian en otro estado de la misma forma, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Como tratando de buscar la atención. Regresando a Puerto Rico y hablando exclusivamente sobre la violencia, yo quería tocar unos países donde la violencia es prácticamente inexistente, y entonces entrar particularmente en una definición, porque creo que si hablamos de la violencia, ya sea una violencia creada desde lo más mínimo, que es la violencia entre uno mismo, ¿no? El atacarse, ¿no? Agredirse uno mismo, o a lo macro, ya estamos hablando de países unos con los otros, las guerras, ¿no? La ausencia de paz y el intercambio, ¿no? Esto que vemos en países, por ejemplo, la violencia que se ha visto por décadas entre Israel y los palestinos, que para algunos se dice que unos tirándole con piedras a los tanques consideran ataques, eso se considera un ataque terrorista, versus el tanque atacando a gente, y a niños, y a mujeres, y a ancianos, tirándole bombas, reales bombas, ¿no? Se llama defensa propia, ¿no? Y entonces toda esa dinámica de interpretación, el entender que la violencia no es causada por un solo elemento, y que la gran mayoría de la violencia, cuando hablamos de violencia, y particularmente en países como nosotros,
en las comunidades, o la violencia de una persona a otra persona, o la violencia que se genera en la calle, toda tiene un génesis diferente, porque no podemos decir que, por ejemplo, una violencia que ocurre en lo doméstico, ¿no?, en un hogar, es equivalente a lo que ocurre entre pandilleros, ¿no?, o entre personas que están tratando de controlar el punto, ¿no?, o la violencia que ejerce el Estado sobre un país particular, dándole o quitándole o no proveyéndole los servicios, ¿no? Analizarlo desde la perspectiva macro, que los países menos violentos en su mayoría proveen servicios y tienen oportunidades, y la educación y la salud, el elemento de la oportunidad de poder proveer o conseguir un empleo, y el elemento de la seguridad, el elemento de la participación, ¿no?, ya sea democrática o gubernamental, o en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y que sabemos que los países donde se da eso, por ejemplo, los Suiza de la vida, sabemos, por ejemplo, que la salud es gratuita, que la educación es parte de lo que provee el gobierno, que sabemos que las oportunidades de empleo existen. Finlandia es otro de los países también que se habla muchísimo de estos países, porque todos estos elementos que acabo de mencionar, la salud, la seguridad, la oportunidad, ¿no?, participación democrática en la toma de decisiones sobre las cosas que van a ocurrir con los organismos gubernamentales, ¿no? Mencioné los servicios, ¿no?, proveer los servicios necesarios para que las personas puedan tener esas oportunidades, ¿no? Sentirse a la misma vez que son parte de la solución mientras están participando en los elementos democráticos, ¿no? Estos países tienen en común precisamente eso. Se ha estado hablando desde la perspectiva de que lo que ocurre en la calle, por ejemplo, en un país como Puerto Rico, que es un país que yo entiendo que sí tiene violencia, pero que no se compara con los países más violentos del mundo para nada. Cuando estamos hablando de países donde la violencia es todos los días y es constante y es al por mayor, ¿no?, que ocurre en todos los niveles. Sí, aquí particularmente cuando se habla de la violencia, nosotros podemos decir que la mayoría de la violencia está estructurada, y hablo de la violencia donde hablamos de los asesinatos, y está estructurada alrededor de, por ejemplo, el control de las drogas. Si se analizan los asesinatos, y que se ha hecho por muchísimas personas, ¿no?, muchísimos estudios, y sabemos que tenemos profesores expertos en esos temas, ¿no? Cuando se habla de esa violencia, está muy particularmente encapsulada en unas comunidades o unos sectores particulares que están relacionados con esto llamado el narcotráfico, con esto llamado el control de las drogas. Y ahí es que se dan la mayoría de los asesinatos. Y no es decir que eso está desconectado de los otros, porque yo mencioné anteriormente esto de los servicios y de las oportunidades y de la participación. Se ha estado hablando, ha estado subiendo la violencia, y eso es mitad cierto, ¿no? Porque realmente estamos viendo que, aunque no podemos compararlo con el año pasado porque las estadísticas no existen, pero en años anteriores los asesinatos que se están dando no se comparan. Igual no estamos diciendo que un asesinato es lo correcto. Lo que estamos diciendo es que cuando no disminuyen las oportunidades y el empleo, y por ejemplo en educación, de que se están cerrando escuelas y que se está dando un servicio y que no todo el mundo está contento con un servicio, pues eso tiene unos efectos particulares. La salud, ¿no? Estamos hablando de que existe una salud, pero no es una salud adecuada como todos quisiéramos ver, como quisiéramos que existiera, y como existe en estos países como Finlandia, ¿no? Con la salud que se le provee a todo el mundo, que es gratuita, que usted tiene acceso. No es que tiene que participar en un sorteo para que eventualmente le den una oportunidad para intervención, o una tarjeta que realmente para algunos se convierte un filtro, ¿no?,
para poder recibir el servicio, que tiene que hacer un montón de maromas para poder recibir ese servicio. Eso particularmente crea unos estresantes. Y ahí es que vamos con cuando se proveen los servicios adecuados para una ciudadanía o una población a nivel macro, a nivel país. Y no es tú eres mejor que yo y las reglas son diferentes para ti y tú participas en un partido y eso significa que si estás en el poder, pues tú vas a tener mejores oportunidades. Cuando eso desaparece, que existe en muchísimos países del mundo, porque es mentira pensar que la mayoría de los países del mundo son violentos y es mentira pensar que en la mayoría de los países del mundo, o pudiéramos decir como siempre nos comparamos con los estados, que todos los estados son iguales. Miren, eso no es cierto. Eso no es cierto para nada. Hay estados donde hay poca o inexistente violencia, ¿no? Y lo mismo que hay estados donde la violencia es hay muchísimo más agresión y que hay muchísima más agresión por parte del Estado y por ende también se manifiesta en las comunidades y hay lugares donde estas desigualdades son más claras y más evidentes y que por ende, si no hay seguridad, si no hay salud, si no hay oportunidades, si no hay educación, entonces en esos estados, y estoy hablando particularmente de los 50 de Estados Unidos, pues entonces se da una violencia más alta. Y esa comparación no la podemos hacer de tú a tú con un Puerto Rico, pero igual podemos hablar de Haití, ¿no? Donde sabemos que hay una pobreza, donde sabemos que no es solamente una situación que faltan algunas cosas, sino es que faltan un montón de cosas, ¿no? Que no hay seguridad particularmente, que no hay oportunidad de educación y los que tienen educación son los que tienen dinero para llevar a sus hijos a colegios privados porque el sistema está en un debacle, ¿no? Y eso lo hemos visto por muchísimas décadas y estoy hablando particularmente de Haití. E igualmente mencionamos algunos de los lugares posiblemente más ricos en el mundo y hablo de África y muchísimos lugares donde, por ejemplo, existe diamantes, ¿no? Y que han habido unos grandes intereses por parte de corporaciones que haya un caos constante, donde existen tanto petróleo, ¿no? Y hablamos del Medio Oriente, ¿no? De estos lugares donde por muchísimas décadas, por ser ricos, por tener petróleo o por tener oro o por tener minerales, pues las grandes corporaciones insisten en mantener una constante filtración. Porque ¿cómo llega una AK-47 a las manos de un niño de 12 años o de 5 años o de 7 años en una tribu Zulu en un estado en África, en Zimbabue o en Angola, en algunos de los países africanos? Bueno, eso es muy difícil porque difícilmente puede conseguir un plato de comida. Sin embargo, esos estados que son riquísimos están corruptos. No puedo decir todos, pero muchos de ellos están corruptos y por ende estas guerras entre las tribus se da porque hay un interés particular que se mantenga una inestabilidad para que se puedan extraer por el otro lado, por la puerta de atrás, extraer el oro y extraer el petróleo, como ha ocurrido en el Medio Oriente por medio siglo, ¿no? O más, ¿no? Que entonces se dan estas otras luchas. En el caso de Israel, mencioné ahorita el caso de Israel y Palestina, ¿no? Que ya hay un interés particular de genocidio y de desaparecer toda una población y de adueñarse de unos terrenos, porque pues por la cuestión religiosa, ¿no? O la cuestión étnica, ¿no? O la cuestión cultural, o la cuestión de idioma, ¿no? Ya esos son otros 20 pesos, pero sin embargo las constantes o los constantes ataques son parte también de una necesidad de algunos países, muy particularmente países con grandes intereses en toda esa región, de crear esa inestabilidad en el Medio Oriente para que se pueda entonces extraer el petróleo de allí y mantener una constante guerra entre ellos mismos, ¿no? Eso es consistente. Otro temita que podemos constantemente mencionar aquí, que sabemos que todo México, y hemos visitado México por muchísimos años, una gran experiencia. Yo no me acuerdo de un evento negativo que me haya pasado a mí en mis viajes a México.
Y lo puedo decir, uno dice, wow, a mí nunca me ha pasado nada, y qué bien, ¿no? Que cada vez que he visitado a ese país he tenido una experiencia espectacular. Y sin embargo, lo que vemos en los medios de comunicación son unas barbaridades, ¿no? Donde hay un montón de gente guindando de un puente, etcétera, ¿no? Que son cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Pero eso también está conectado con el narcotráfico y también está conectado con el principal consumidor de los narcos en el mundo, o el principal consumidor de las drogas en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es el principal consumidor de drogas en el mundo, ¿no? Y por ende, para llegar allí, si no llegara allí la droga, entonces tú tendrías un caos aún peor, ¿no? Y ese control de quienes van a brincar o llevar la droga al otro lado de la frontera es también parte de lo que ocurre, ¿no? Pero no es necesariamente generalizado a todo el mundo, hablando de un país que pudiera tener limitaciones, ¿no? Pero sí, la educación existe y es casi para todos, por usar un término, y lo mismo con la salud, ¿no? Que la salud existe, pero es casi para todos, aunque es gratuita, pero no es para todos, ¿no? Es interesante como cuando analizamos, por ejemplo, todos esos elementos y hacemos unas comparaciones que, pues, para ser justo, tendríamos que hacer muchísimo más, tener mucho más evidencia, ¿no? Para llegar a esas conclusiones claramente de decir que este país o este país. Lo que sí sabemos es que los países con más oportunidades y más servicios para la ciudadanía, como la educación, como salud, como la participación democrática, como conseguir un empleo, simple y sencillamente provee una mejor calidad de vida, y esa mejor calidad de vida se manifiesta en menos violencia. Y cuando tú no tienes esas oportunidades, pues empiezas a cadecer, y entonces la violencia, como dije, la violencia es muy compleja para decir que una u otra cosa, solución perfecta de conseguir más policías y tener las calles llenas de policías vigilándonos todo el tiempo, o poner cámaras en todas las escuelas como están planteando en hacer, o poner cámaras en todas las calles, ¿no? O los semáforos encima, ponerle cámaras a todos los lugares y vigilar, como lo es Londres, ¿no? Que es uno de los países más vigilados por excelencia, que hay cámaras en todas las esquinas y que todo se vigila por parte de esto, y pues todavía tienen estos ataques terroristas. Y pues ahí estamos hablando del elemento de crear estas guerras internas entre diferentes facciones religiosas, ¿no? En el caso de allá, los protestantes contra los católicos, y que eso lleva ya, yo no sé, 100 años o 70 años, ¿no? Los irlandeses y el país dividido, y entonces los ataques terroristas, eso que se ha estado dando por muchísimo tiempo. Pero regresamos a esto de no tener las oportunidades, o no sentirse que uno tiene las oportunidades de educación. Yo quiero encapsular y regresar brevemente a Puerto Rico, después de dar el viaje y hacer esta comparación con montones de países. Hablar de Puerto Rico post Junta de Control Fiscal, o Junta de Supervisión Fiscal, que insisten en llamarle eso, no sé por qué, pero Junta de Robos Fiscales, que es lo que siempre yo he repetido aquí, he constantemente planteado, que esa gente está aquí para precisamente saquearnos, y que regresamos después de haber escuchado que pues un país, después de haber pasado dos huracanes como lo que ocurrió en Puerto Rico, y que por respeto, ¿no? Ya están después de un año nuevamente intentando sacar los chavos primeros para los buitres, y pendientes, mientras estamos hablando de candidaturas para partidos aquí y allá, y que estamos hablando de quién va a ser presidente de qué sé yo qué, porque realmente es ofensivo. Me parece, yo he escuchado yo decir, espérate, pero que hace un año de un huracán, todavía no estamos recuperados, y aquí la gente se está hablando de qué, de candidaturas para administrar qué, cuando estamos todavía bajo el yugo de esta junta de robo que está aquí tomando decisiones, no fueron electos. Me parecería que lo más inteligente y justo sería que estos políticos se unieran. Yo creo que eso para mí sería lo lógico, ¿no? Decir, espérate, vamos a poner en pare
todo esto de nosotros dividirnos en facciones y vamos a unirnos en contra de lo que es esta Junta de Control Fiscal y esto de la Junta de Robo Fiscal, esta gente estar aquí y entonces actuar de una manera unidos para enfrentar esto y decir, no estamos dispuestos a pagar, no vamos a pagar, no podemos pagar, no tenemos con qué pagarlo, porque estamos en un proceso de reconstrucción de un país. Y es allí, yo creo, hacia donde nos debemos dirigir. No estar hablando de candidaturas, lo encuentro totalmente absurdo. En cierre, o tratar de cerrar esto, que es muchísimo más complejo, que pudiéramos tener otros programas para discutir. La violencia no es tan sencilla como decir que los policías están en la calle y todo va a estar bien. Miren, con policías o sin policías en la calle, la decisión o la manifestación de la violencia, si siguen insistiendo en no proveer, por ejemplo, educación, si siguen insistiendo en no proveer salud y si siguen insistiendo en no proveer los servicios básicos que necesitamos hoy más que el año pasado, porque estamos en una situación mucho más complicada, de inmediato empezar a trabajar en eso, vamos a ver más violencia porque se estará manifestando por la cadencia de no tener, ¿no? No es porque no haya más policías que nos vigilen o más cámaras, como ya mencioné, es que está más difícil la situación y por ende esa manifestación de violencia, porque sabemos que sí, uno de los factores particulares, una de las variables más importantes es esto que llamamos la economía. Y con eso los voy a dejar hasta el próximo programa. Agradecemos todos por su escuchar este programa, igualmente que visiten los mercados agrícolas hoy mismo en Ponce, detrás del Museo de la Masacre, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y mañana en Rincón, precisamente en la plaza desde las 8 de la mañana domingo, hasta la 1 de la tarde. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Bendiciones todos. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón para que echen este país para adelante. Tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.